¿Aún no has implementado el PIAR en tu institución? Aprende estrategias prácticas para implementar el PIAR en tu institución educativa. Martes y jueves, 6:30 de la noche. Diplomado Virtual Inclusión PIAR DUA. Mayor información en el WhatsApp 304-550-6025. Organiza Integra Comunicaciones. Muy buenas noches a todos. Quiero darle la más calurosa bienvenida. Hoy hay unos cambios de acuerdo a lo que nos comentan en la administración. Por un lado, entran 2 estudiantes nuevos y por el otro hay unos docentes, unas profesoras que hay unos martes que no van a poder asistir. Entonces, le damos la bienvenida a los profesores, a la profesora nueva y al profesor nuevo, y estaremos pendientes de nuevamente regresar, que nos acompañe las 2 profesoras, creo que son de Villavicencio. Bueno, estamos en la tercera sesión. Antes de continuar, quiero... no, ahí están llegando las profesoras. Antes de continuar, quiero hacerles una solicitud, porque ya estamos en la tercera sesión y no hemos, iniciado las actividades, y quiero iniciar las actividades en Classroom y habilitar la plataforma de Classroom y hacerle la invitación a cada uno de los asistentes. Entonces, por favor, por el chat, nosotros tenemos la asistencia, pero pues para corroborarlo, por lo que les estoy comentando, que hay unos profesores que salen algunos días, como el día de hoy, y otros que están ingresando. Mientras actualizamos toda la información, les voy a pedir el favor de que me den el nombre completo y el correo electrónico por el chat, ¿sí? Para que, por favor, en administración nos ayuden a tomar esa información y esta semana empezar a hacer la invitación para la plataforma de Classroom. Si hay alguna inquietud, alguna duda, nos lo hacen comentar, nosotros les vamos diciendo cómo se trabaja Classroom. Entonces, por favor, me escriben los asistentes el nombre completo, o al correo electrónico con el que se han conectado al 304, el nombre completo y el correo electrónico. Bueno. Entonces, iniciamos con la sesión 3. Esta sesión es un poco más corta, entonces terminamos la sesión 3 y empezamos la sesión, parte de la sesión sexta, porque la cuarta y la quinta van a ser dificultades de aprendizaje, que es a cargo de la psicóloga Ana María Mejía. El día de hoy vamos a hablar de la inclusión educativa, educación para todos como modelo escolar. Bien, es bueno aclarar algo. Aquí dentro del diplomado, la mayoría son profesionales de la educación, pero hay algunos que no lo son. Hay profesionales de la salud, entonces, como que hacer de pronto una aclaración aquí. Todo el programa de inclusión educativa o de educación para todos es un programa que se está manejando desde hace unos 20 años y digamos que se está abriendo paso a nivel legal a través de decretos y leyes de la República. Entonces, lo que vamos a hablar hoy
dentro de la educación para todos es la inclusión educativa en Colombia. Eso básicamente es la historia de la legislación sobre la inclusión en Colombia. El segundo punto son los principios que maneja el gobierno colombiano sobre la educación inclusiva. El tercer punto son las características de la escuela inclusiva. Y el cuarto punto son las actividades propuestas siempre para la educación inclusiva o para la inclusión en educación. Bien, en cuanto a la educación para todos, el primer momento donde se habla de inclusión o de una población con características diferentes a un niño de educación regular fue la misma ley 115, que es la ley marco, la ley general de educación, que es la ley marco que nos rige a nosotros, y su decreto reglamentario 1860, ambos del año 1994. ¿Qué decía en ese momento? Decía la educación especial. Bueno, hablaba primero de la educación especial, o sea, no todos los estudiantes. Habían los estudiantes que eran normales y regulares y los estudiantes que tuvieran discapacidad, que eso lo va a aclarar la doctora el próximo jueves, quedaban en el marco de la educación especial y obligaba a atender a la población especial, así se llamaba, bajo unos parámetros. Bueno, ese comentario ya es de nosotros, que prácticamente nadie, ni siquiera el mismo gobierno pudo cumplir, ¿sí? ¿Por qué? Porque decían, bueno, está la educación regular y está la educación especial. En esa institución de educación especial, el gobierno exigía que hubiera médico, que hubiera, cuando se necesitara fisioterapeuta, unos 2 o 3 terapeutas, un licenciado en educación especial, y las instalaciones tenían que tener unas características muy especiales en ese momento, o sea, unas aulas especializadas. Ninguna era de tipo académico, era más que todo de tipo terapéutico, y eso lo hacía tremendamente costoso. Eso no se pudo cumplir. Se vinieron demandas, se vinieron tutelas, se vinieron derechos de petición. El gobierno trató de adecuar algunas instalaciones, no se pudo. Las únicas excepciones eran de algunas instituciones para personas de altos recursos que tenían la posibilidad de pagar, estoy hablando del año 1996-98, $1 millón de pesos mensuales, que podría costar todo eso. Entonces, digamos que esa parte de la educación especial fue tortuosa, pero fue la primera decisión que tomó el gobierno para atender a esa población. Ojo, dentro de las debilidades estaba una, que eran estudiantes que quedaban segregados, o sea, era una institución especializada que había. Antes de eso, había unas instituciones para niños ciegos, para niños sordos, ¿sí? O con algunas necesidades especiales, sobre todo entidades sin ánimo de lucro, ONGs, fundaciones, como lo había en Bogotá, en Cali, ¿sí? En Barranquilla, creo que en Medellín no conozco, pero supongo que lo había, que eran fundaciones y atendían estudiantes con esas dificultades, ¿sí? En Cali estaba el Tobías Emanuel, y instituciones para estudiantes pues con síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral. Eran aislados y eran confinados, pero no era un proceso muy pedagógico, era un proceso de acompañamiento y de adaptación. A nivel internacional pasaba lo mismo, o sea, en América Latina no había mucho avance. El país que más avance tenía en este aspecto era Cuba. Los países desarrollados sí tenían un trabajo mucho más adecuado. Entonces, durante la década de los 90 la situación no fue, digamos que la mejor. Luego en el año, todo eso queda en el siglo XX y digamos que se embolata, eso se enreda mucho. Hacia el año 2003 sale una resolución del Ministerio de Educación Nacional, la 2565, del 24 de octubre del 2003, que dictaba normas en educación
a la población con necesidades educativas especiales. Aquí lo interesante es que ya empieza a hablar de una educación que tiene unas necesidades concretas que no puede ser atendido como a los demás estudiantes. Esto fue como un ejercicio, digamos, inicial, fue resolución, y entonces como resolución pues era como, no era un decreto, o sea, no tenía carácter de obligatoriedad, pero sí empezaba a hacerse el ejercicio de la atención a esta población. Digamos que la situación no era muy promisoria. Se atendía a estudiantes con dificultades o con necesidades. Modestia aparte, el colegio que teníamos nosotros nació en el año 2002 y desde esa época ya estábamos atendiendo estudiantes con necesidades, pero digamos que la ley no decía nada, era un vacío grandísimo y digamos que el profesor se vio obligado a hacer perder el año al niño, porque no había una ley que a nosotros nos respaldara para sacarlo adelante. Había otras instituciones en Bogotá, hay varias, en Cali hay varias, en Medellín había una institución hay una institución en Envigado. En fin, había pero unas instituciones que hacían un esfuerzo aislado. Como Estado no había mayor trabajo, seguía funcionando estas entidades que atendían a la población por aparte. Hacia el año 2013 aparece la ley estatutaria 1618, esta es entre el Ministerio fundamentalmente el Ministerio de Salud, que sale como ley por el Congreso de la República, y esta ya habla de la garantía de los plenos derechos de las personas con discapacidad. Esta norma, como lo planteo yo ahí, es más organizada. Esta ley reproduce de alguna manera lo que yo les había hablado en la primera sesión sobre el diseño universal del aprendizaje, sobre el DUA. Entonces, aquí ya hay un ajuste arquitectónico, eso se mete a todas estas normas de construcción, a los planes de desarrollo, a la infraestructura, a todas estas normas arquitectónicas y urbanísticas que hay en todo el país, y se mete como una exigencia grande. Entonces, ahí es donde aparecen las vías públicas, los andenes, las calles debidamente señalizadas, todas las instituciones de servicio público como los centros comerciales, bancos, entidades del Estado, tienen que cumplir con eso, y los que no tienen que adecuarlo, ¿sí? Se obligó pues el uso del ascensor, se dijo quiénes tienen discapacidad, quiénes tienen dificultades, lo mismo en el transporte público, lo mismo en las filas preferenciales, en fin, aparece toda una legislación, y esa legislación digamos que tuvo éxito y ha dado resultados. Si hay debilidades en esa norma, pues tiene que ver con el marco de las dificultades que puede tener nuestro país. Pero entonces aparece la ley estatutaria. Esta ley estatutaria es tremendamente subutilizada, y nosotros vamos a decir en educación, bueno, ¿y nosotros qué? Es muy importante tenerla, muy importante. No se imaginan la cantidad de errores que cometemos, ¿sí? Por ignorar la norma. Una anécdota que les comento, nuevamente el paréntesis, qué pena. Por favor, me escriben el nombre y el correo electrónico, ¿sí? Para que no se les olvide a los asistentes. Continuando, había un padre de familia que su hijo, el diagnóstico estaba dentro del espectro autista. A él lo teníamos desde primero de primaria, ya estaba en quinto, pasaba a sexto grado, pero ya con la norma y todo, pues dijimos vamos a meterlo al PIAR. Los papás se resistían, siendo ambos profesionales de la salud, y ni siquiera, o sea, estamos hablando de la salud mental, pero entendiendo uno que hacían negación por lo complejo que es aceptar, o lo duro que es aceptar esta clase de cosas. Los papás no aceptaron, ya entraron en razón, quedaron convencidos, se dieron cuenta de las bondades que tenía el PIAR, el programa, el plan, y el papá, pues que era un profesional de la salud mental, era o es psicólogo, él
se dio a la tarea de mirar todo lo que había y él fue el que nos enseñó a nosotros esto de la ley estatutaria. Entonces él se dio cuenta de que cuando el hijo queda dentro de en estos diagnósticos de discapacidad, le aparecen muchos derechos. O sea, es un sujeto, de derechos, ¿sí? Entonces, en cuanto a la salud, en cuanto a la educación misma, que no se cumpla, pues es otra cosa, pero en cuanto al uso de la recreación, una cantidad de derechos que tiene, incluso en algunos casos auxilios económicos por parte del Estado, ¿sí? Entonces, él pues, en medio de lo doloroso que puede hacer esto, echó mano de toda esta cantidad de cosas, toda esta cantidad de beneficios, y se logró pues mejorar mucho el manejo de la situación del niño. Y esto es muy bueno porque también uno le dice a los papás, usted es el que tiene que hacer respetar el derecho de su hijo. Es muy posible que su hijo no pueda hacerlo respetar, pero usted sí, ¿sí? Entonces, se hace ese trabajo con la comunidad. Luego aparece el decreto 1075. El decreto 1075 del 2015 es el decreto único reglamentario de educación del Ministerio de Educación Nacional. El decreto recoge todas las leyes y todas las normas vigentes y las agrupa en ese decreto único reglamentario. ¿Sí? Es el Vademecum o es la Biblia, con todo respeto, que manejamos en el sector educativo. Y allí hay todo un capítulo ya mucho más desarrollado, mucho más organizado, relacionado con dificultades de aprendizaje. La penúltima norma es el decreto 1421 del 29 de agosto del 2017. Este decreto del Ministerio de Educación Nacional es el de atención educativa a personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Entonces, copia un poquito lo de la ley 1618, ¿sí? Y lo mete dentro de la educación. Aquí aparece el PIAR y aquí se mete el plan de atención a los estudiantes que tienen dificultades. Pero aparece la palabra discapacidad. En Colombia a veces decimos discapacidad y la relacionamos mucho con discapacidad física. La idea entonces es hablar de otros problemas y de otros trastornos. Entonces aparece, ¿sí? La ley 2216 del año 2022 del Congreso de la República. No lo tenemos aquí, pero igualmente es una ley que no ha sido reglamentada. En esa ley aparecía que había un plazo de 6 meses, pero ya estamos completando 2 años y no ha salido ese decreto reglamentario. Entonces, pues todavía no lo hay, pero entendemos que va a salir una ley que permita hacer ese trabajo de atención. Entonces, estas son las normas: la ley 115, la resolución 2565, la ley estatutaria 1618, el decreto 1075, el decreto 1421 y la ley 2216 de 2022 del Congreso de la República. Bien, eso es lo que hay en la norma. Pero con respecto a la inclusión, que es como el querer que tiene el diplomado, ¿sí? Es hablar el sentido más profundo de lo que es la inclusión en educación. O sea, no tanto es quedarnos con el cumplir la norma. Aquí decimos que llama la atención la creciente población de estudiantes con dificultades de aprendizaje. Y esto se lo hemos dicho en otros diplomados a los directivos docentes. Qué pena que yo lo diga así, pero digamos que atender estudiantes con necesidades no es un mal negocio. Puede llegar a ser un buen negocio. Miren, hacia el año 2000, la población con dificultades de aprendizaje no parecía ser significativa, pero ya se sabe que supera al 10% de la población escolar y se espera que siga creciendo. Abro comillas, se estima que el 12% de los colombianos y colombianas
aproximadamente 5 millones de personas presentan algún tipo de limitación especial de carácter cognitivo, sensorial o motor. Sale de un documento de la UNICEF llamado La Niñez Colombiana en Cifras. Eso está en internet, en la página 47. ¿Qué significa eso? Que hay un necesario y obligado cambio en los modelos curriculares de la educación tradicional, pues son estudiantes que no pueden ser atendidos en un modelo tradicional. ¿Sí? Entonces, digamos que la población en Colombia con dificultades es muy grande. ¿Sí? ¿Cuál es la paradoja? Aquí vamos a poner el dedo en la llaga. Como se pregona en los canales de televisión, redes sociales, internet, la intolerancia es preocupante. O sea, vivimos en la intolerancia. Mañana es un día donde nos vamos a jactar de lo conflictivos que podemos llegar a ser nosotros. ¿Qué nos hace pensar que una población con discapacidad o en condiciones especiales de aprendizaje sea una excepción en este mundo de intolerancia? Por otra parte, nadie cumple o está interesado en cumplir con las normas al respecto. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? La dificultad que tenemos es que los colegios públicos, que son los primeros llamados a atender la inclusión en educación, ¿sí?, reciben al estudiante y lo confinan en un rincón. Pues hay muchos estudiantes en el salón, porque al profesor le toca atender 50, 60 estudiantes. Al docente no lo han preparado, y si lo han preparado, no lo han preparado adecuadamente, porque hemos hablado con secretarías de educación en el departamento de Cundinamarca y le decimos, ¿han hecho la actividad? Sí, claro, tenemos actividad de formación. Y le decimos al docente, y no, son una charla de 2 horas, hecha por un supervisor que no tiene claro en qué consiste el PIAR. Entonces, ellos no tienen claro. A eso se le suman las condiciones socioeconómicas de la población estudiantil, que no ayuda para ayudar mayor cosa para poder sacar adelante al estudiante. O sea, hay casos, y se da mucho en el centro del país, que los niños van al colegio a comer porque no tienen comida, ¿sí? Entonces, si están en esas condiciones, ¿cómo vamos a esperar nosotros de que tenga un apoyo terapéutico? ¿Sí? Que tenga un trabajo idóneo con un profesional especializado. Es muy difícil, es muy complejo. Entonces, se han dado los casos donde los colegios públicos están haciendo lo mismo que los colegios privados. No lo podemos atender, ¿sí? Claro, ahí sí se pueden someter a una tutela, a un derecho de petición o a una demanda, porque el derecho a la educación, pues en Colombia, en estos aspectos, ahí juega la norma que les mencioné ahora, es de carácter obligatorio atender a esta población. Y en los colegios privados la realidad es otra, pero igual de compleja para esta población. ¿Por qué? Porque no quieren recibir esta población por diversas razones. Una, la intolerancia y discriminación es nosotros teníamos un colegio, era un colegio privado, no era de estrato bajo, era de estrato medio, y era tremendamente insólito cuando un padre de familia decía, mire, pues es que en el salón hay un niño que tiene problemas. Entonces le quedaba a uno la sensación de que como que el síndrome del niño o el diagnóstico del niño fuera contagioso, ¿sí? Y se le pegara. Entonces eran unas cosas, perdónenme la expresión, estúpidas. Entonces quedaba el problema, y a eso se le suma de que el mismo docente, bueno, los estudiantes discriminaban al niño o a la niña, el docente lo hacía, la institución lo hacía, o sea, todo el mundo lo hacía, ¿sí? Y en el momento de mostrar el colegio o algo así, pues escondían al niño, lo confinaban o no lo atendían, o hacían lo que hacen algunos colegios. En donde nosotros vivimos hay un grupo de colegios que son colegios de altísimo nivel, al menos socioeconómico, ¿sí? Y ellos, para que cuando llegue la visita de Secretaría de Educación y pregunten por la inclusión, tienen un niño que es autista y lo muestran y aparece en la foto y en fin, pero no hay nada con él, no se hace mayor cosa. Ese es un problema. Y el otro problema es que el ICFES, si bien ha cambiado y ha mejorado, y el Ministerio de Educación sigue con una calificación absolutamente estandarizada.
Y esta discusión la hemos dado nosotros desde hace 20 años con la institución. Cuando yo digo estandarizada es que ustedes se pueden meter a la página del ICFES ahora y miran los mejores colegios del país, y los que están ocupando el último lugar son los colegios de minorías étnicas, ¿sí? Los colegios de La Guajira, del Chocó, de los departamentos, no porque ellos sean, la educación sea pésima o lo que sea, ellos están manejando otra educación, o sea, es otra realidad, otra cultura. Entonces, no tienen en cuenta todo esto. Los colegios campesinos, que yo sé que en el eje cafetero son colegios muy completos, ¿sí? Son mejores colegios que muchos de los que hay en la ciudad. Sin embargo, en el IFE no les va bien porque ellos están haciendo un trabajo muy concreto, ¿sí? En la formación. Entonces, digamos que el colegio, por ese estrés y esa presión de tener calificaciones excelentes, pues no reciben o no aceptan esta población. Y finalmente el Estado, en cabeza del ICFES y del Ministerio de Educación, apenas se está percatando. Ya hay inclusión en las pruebas de estado, ya nosotros podemos meter un estudiante que tenga retraso, que tenga algunos diagnósticos en la comunicación, en la motricidad, son apoyados, ¿sí? Pero no, la calificación sigue siendo estandarizada, que es la discusión que estamos teniendo nosotros ahora. Hay otros países donde no se estandariza, y sobre todo nuestro país del Sagrado Corazón es un país donde la heterogeneidad es la norma. O sea, nosotros somos muy diferentes, ¿sí? Entonces sería bueno hacer una calificación es más, los mejores colegios del país son los colegios de calendario B, ¿sí? ¿Cuáles son? Los colegios internacionales. Claro, la calidad de vida de esos niños y esas niñas, pues digamos que es la mejor que puede haber, ¿sí? Ellos tienen la oportunidad de viajar, salir del país, de tener condiciones dignas de vida. Lo menos que se puede esperar entonces es que ellos manejen unos resultados muy altos, ¿sí? Pero no podemos decir eso mismo de otros niños y niñas que están en condiciones de supervivencia, ¿sí? Agréguele el estudiante que tiene necesidades, ¿sí? De aprendizaje. Entonces, ese es como el problema y la paradoja de la inclusión. Bien, esa es como la dificultad que hay, que no es bueno. O sea, ya en las dos intervenciones anteriores, algunos profesores, y cuando hacíamos el webinar, nos decían, no, es que aquí es muy complicado. Sí, es muy complicado. Tienen toda la razón. Perdón, eso no lo podemos negar, ¿sí? ¿Qué se propone? Se propone la educación inclusiva. Esto sí lo propone el gobierno y nos parece muy justo. Primero que todo, la educación inclusiva es un modelo escolar, ¿sí? Algo muy parecido a lo que es un modelo pedagógico. Me explico. Un colegio bilingüe tiene un modelo pedagógico. Un colegio católico, un colegio cristiano, un colegio técnico tienen un modelo pedagógico, ¿sí? Si usted tiene un hijo o una hija, usted sabía que juega metiéndolo a un niño a ese colegio, ¿sí? O a su hija a ese colegio. Entonces, si es católico, usted sabe por qué está metiendo a su hijo a un colegio católico. Entonces, va a ser un niño con unas características muy concretas, ¿sí? En cuanto al manejo de la ética, la moral, seguir instrucciones, en fin, con un colegio cristiano, lo mismo, ellos mismos lo dicen allí, lo fundamental es la ética, ¿sí? La moral, el respeto por el otro. Si es bilingüe, son unos altos estándares de respuesta, ¿sí? Un desarrollo adecuado de las competencias de aprendizaje, manejo de al menos 2 lenguas, ¿sí? Si es un colegio técnico, tiene que manejar la técnica, so pena de perder el cupo. Si no cumplen estas cosas, pueden perder el cupo en el colegio y se les da derecho a los colegios para que eso suceda. Pues bien, de lo que estamos hablando nosotros, más que de un modelo pedagógico, es un poquito más amplio, el modelo escolar, es decir, que todos los colegios pueden seguir con su modelo pedagógico, pero lo bueno es que tengan un modelo escolar. Y ese modelo escolar se debe centrar en comprender y cubrir las necesidades de todos. Inclusión.
El énfasis especial en estudiantes con mayor riesgo de exclusión social o marginalidad. De eso se van a dar cuenta en la charla de la doctora el próximo jueves, donde ya están apareciendo otros diagnósticos y otros casos, ¿sí? Bien, ¿cuál es el reto del docente? Aquí dice modificar contenidos y usar estrategias personalizadas, pero ¿saben yo qué le pondría antes? Modificarse, cambiarse. Yo lo he hecho y sigo aprendiendo y sigo cambiando. Aún ahora que estoy un poco más viejo. Pero después de ese cambio es modificar contenidos, usar estrategias personalizadas, es mirar qué característica tiene este niño o esta niña y cómo yo lo puedo atender o la puedo atender, ¿sí? Luego aparece transformar los sistemas educativos actuales, ¿sí? Toca cambiarlos, ¿sí? Los principios de la educación inclusiva o la educación para todos, ¿sí? Pueden ser 4, los que nosotros queramos incluir. ¿Cuáles son esos principios? Columna vertebral. La educación es un derecho, no un privilegio, ¿sí? Eso está en la Constitución, está en los derechos fundamentales de la Constitución política, en la Carta Magna de nuestro país, ¿sí? Pero se nos olvida. A la hora de aplicarlo, se nos olvida y se piensa que como que no. No, la educación es un derecho. ¿En quién estamos hablando o de quién estamos hablando? De la población con necesidades, ¿sí? Él tiene todo el derecho a aprender, él tiene que aprender, ¿sí? No tanto tiene que aprender, sino tiene que aprender. O sea, él tiene cosas que va a aprender, que puede aprender y que le van a servir en su vida. ¿Y quién se lo va a dar? Tiene que dar la institución educativa. Estamos en pleno siglo XXI. Todos los niños deben tener las mismas oportunidades. Todos los niños, ¿sí? La educación debe adaptarse a cada alumno. Esto es lapidario, ¿sí? Es fundamental para nosotros los educadores, porque hasta inicios del siglo XXI, el niño se tenía que adaptar a la educación. Entonces, llega la mamá o llega el papá y lleva al niño o a la niña al colegio, y el colegio le dice, mire, nosotros aquí, obligatorio, voy a dar un ejemplo, el típico, tiene que usar el pelo corto, no se puede pintar las uñas, la falda tiene que ser por debajo de la rodilla, ¿sí? Esa no es la discusión. La discusión es qué necesidades y características tiene ese niño o esa niña para poder ofrecer las posibilidades de mejora, ¿sí? Es necesario proteger a los alumnos en riesgo de exclusión. Antes de que habláramos de inclusión, se ha hecho una campaña, vamos a completar 20 años en contra del maltrato escolar, que ahorita pues se llama bullying. El gobierno ha estado en eso porque nosotros somos un país violento, la cultura nuestra es violenta, entonces se ha hecho un trabajo grande hasta el punto de que nos toca tener el apoyo de instancias del Estado. Estoy hablando de la Fiscalía, estoy hablando de la justicia ordinaria, de la justicia especial, para poder atender casos porque la violencia dolorosamente es muy grande. Pero con mayor razón esta población que tiene un alto nivel de vulnerabilidad. ¿Cuáles son las características de la escuela inclusiva? La característica de la escuela inclusiva, ¿cómo debe funcionar una escuela que sea inclusiva? Debe haber acceso a todo tipo de estudiante. Uy, eso suena tenaz. Yo he dirigido colegios, yo sé que lo que más duele es eso, o sea, acceso a todo tipo de estudiante. Pero hay que hacerlo. Eso no duele. Miren, es darle una oportunidad a un ser humano. Los adolescentes se equivocan muchísimo más, nosotros nos equivocamos mucho, pero normalmente un adolescente se equivoca mucho más. La palabra adolescente viene de adolecer, de perder. Un adolescente no es ni niño ni es adulto, entonces él no tiene claro dónde está parado y él está perfilando los últimos momentos de su vida infantil y de su crecimiento
Entonces se arriesga, es cuando sale, se aventura, explora, y ahí es donde comete los errores. ¿Qué es lo que ha hecho la educación tradicionalmente? Lo castiga y lo condena de por vida. Es tan grande ese castigo como el que hace un juez a un adulto, ¿sí? Cuando a lo mejor se equivocó, o sea, es mirar a ver si hay la posibilidad de que se recupere, ¿sí? Más que el castigo, es que corrija y que ajuste el camino de su vida, ¿sí? Segundo, la segunda característica, la calidad de vida en el niño. Ustedes aquí, bueno, estoy viendo y la mayoría son jóvenes, son mucho más jóvenes que yo. Pero si hubiera alguien, usted le pueden preguntar a sus papás o a sus abuelos o a sus tíos sobre algún familiar que haya tenido dificultades, que no sé, Dios no lo quiera, esté en silla de ruedas, no pueda ver, haya nacido con sordera, tenga parálisis cerebral, síndrome de Down, retraso leve, hemiparesia, una pequeña cojera, y se van a dar cuenta de que la calidad de vida de ellos por ese solo hecho se les deteriora. O sea, pagan por algo que no es culpa de ellos, ¿sí? Entonces, ni qué decir de un estudiante de un déficit de atención con hiperactividad, los niños cansones que hay de clase, eso no es culpa de él, ¿sí? Eso no, o sea, él tiene ese trastorno y por eso tiene que ir donde un profesional de la salud para que le haga la terapia y le ayude a resolver eso. Entonces, lo que hay que tratar de hacer en la educación inclusiva es de mejorar esa calidad de vida, que él comparta con los demás, viva con los demás, esté con los demás, ¿sí? Y el rol del docente, pues, la palabra más adecuada es de guía y de apoyo, ¿sí? Ya no es el profesor de hace 50 años, que él decía qué se enseñaba, cuándo se enseñaba, cómo se evaluaba, quién ganaba, quién perdía. Era un profesor un poquito autoritario, bueno, bien autoritario. No, el de ahora es, él aprende, pero mire a ver cómo es que aprende, verifique, apóyelo, siempre estimúlelo, ¿sí? Para que el estudiante salga adelante. El objetivo es que salga adelante, ¿sí? Ese es el objetivo fundamental. Dentro de la escuela inclusiva lo que se pretende es un niño autónomo y capaz. A raíz de ese apoyo, a raíz de ese respaldo, a raíz de ese afecto que él reciba, tenga la posibilidad, ¿sí?, de replicarlo a la sociedad, de darlo de acuerdo a sus características, de replicarlo a los demás. Entonces tenga autonomía y tenga ciertas capacidades, ¿sí? Yo siempre doy el ejemplo de, bueno, yo no sé si todavía son los dos mejores futbolistas del mundo, pero hasta hace poco lo eran, ¿sí? Ronaldo y Messi. Y lo más seguro es que Messi tenga Asperger, por eso la comunicación de él no es tan buena, verbal, es floja. Y se dice que él tiene ese síndrome. Y de Ronaldo, pues buen estudiante nunca lo fue. Tuvo muchas dificultades, posiblemente ha sido hiperactivo. La ventaja que tiene Ronaldo y la ventaja que tiene Messi es que tiene una gran inteligencia cinética. El manejo de su cuerpo es muy bueno, ¿sí? O sea, con la capacidad que ellos tienen, todo el talento que la naturaleza les dio, la desarrollan es con su cuerpo, ¿sí? A eso se le suma, pues, no sé, el ejercicio, la disciplina, las dietas, todo lo que tenga que haber. Luego está el pensamiento crítico, que es fundamental. Bueno, esto no solamente va para los niños con necesidades o la inclusión en educación, pero es para todo. Pero en la educación inclusiva tiene que haber pensamiento crítico. Aquí sí, no es que yo haga la invitación para que tú participes y te expreses. No, tengo que estar mirando cómo nos está yendo. Y todo el mundo tiene que estar mirando y todo el mundo tiene que estar aportando en eso. Y la evaluación basada en capacidades y el progreso global del estudiante. Eso lo vamos a ver nosotros mucho mejor cuando hablemos del PIAR y del DUA. Sí. La profesora Milena pide la palabra. Tiene la palabra, profesora.
Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, todo lo que su merced comenta sobre aquellos elementos que debemos tener en cuenta con los niños que tienen proceso de inclusión o que tienen necesidades educativas especiales, también se deben tener en cuenta para aquellos que tienen talentos excepcionales, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señor. Esto de los talentos excepcionales, ¿quiere volver a hablar, profe? No, señor. Quiero pedirle, por favor, que me oriente cómo debe abordarse este tipo de población escolar. Sí. Digamos que lo primero que hay que hacer en la institución educativa es iniciar un plan. Hay una herramienta que ya existe que es el PIAR, pero el PIAR no es una camisa de fuerza, o sea, no tiene por qué meterse en el PIAR si el profesor o la institución educativa lo considera. Yo tuve un estudiante, la institución tuvo un estudiante que era superdotado, bueno, 2 estudiantes superdotados. Uno, ese cociente intelectual estaba acompañado de trastornos de déficit de atención con hiperactividad, y en el otro estaba acompañado de autismo. El TDAH, uno madura integralmente, pero un niño cuando tiene talentos excepcionales se corre el riesgo de que lo que más desarrollado tiene es el cerebro racional, o sea, su inteligencia y su capacidad de tomar decisiones, resolver problemas. Pero emocionalmente, lo más seguro es que no, sea como todos los demás. Necesita jugar, necesita socializar y necesita ser niño. Y el otro es el desarrollo físico, o sea, normalmente son niños que pueden llegar a los 12 años y tranquilamente pueden estar en noveno, décimo, 11 de acuerdo al nivel de inteligencia. Entonces siempre hay que meterlo dentro de ese plan y darle un tratamiento muy especial a estos estudiantes. Nosotros tuvimos también el caso de un niño que se ganó una beca para estudiar en Alemania porque su inteligencia pues era muy alta y necesitaba graduarse de bachiller a los 12 años. La ley permite eso, lo hicimos, pero el niño no se escolarizó, el niño no socializó, hizo unas pruebas, mandamos información al Ministerio de Educación, se graduó y se fue para Alemania, una carrera de director musical de 20 años. Entonces, pero eso lo hacemos porque nosotros desarrollamos un plan. Entonces, lo que le puedo decir a la profesora Milena es desarrollar un plan con ese estudiante, observar qué es lo que pasa con él y cómo usted puede ajustarlo. Entonces, el caso del estudiante con TDAH, la mamá quería a toda costa que se graduara de 14 años. Yo le dije, querida mamá, él se va a graduar a la edad que quiera, ese muchacho no tiene problema, pero él no tiene desarrollo emocional, él no tiene desarrollo, era inmaduro totalmente. Claro, se graduó a los 14 años, entró a la Universidad Nacional y al año me visitó la mamá llorando diciéndome que efectivamente lo manipularon, cayó en la droga, tuvo cualquier cantidad de dificultades porque no permitió que él consolidara otros aspectos de su vida. Entonces, es como convencer al papá de eso. Si quiere hacerlo, hágalo, pero tiene que hacer un acompañamiento grandísimo. El niño con autismo sí fue al revés, ¿sí? Dado que tenía esta característica, nosotros le hicimos un acompañamiento porque él tenía falencias en otras cosas. Ambos aplicaban a medicina, ambos quedaron en medicina en la Universidad Nacional con una calificación enorme, sobre todo este estudiante que estudiaba en Bogotá, paisano nuestro de Cali y afrodescendiente, pero la mamá era colega, era educadora o es educadora, entonces estaba muy pendiente de los procesos de él y lo manejaba con mucha tranquilidad. Entonces se logró que él siempre estuviera, incluso a mediados de la carrera, a mitad de la carrera estaba arrepintiéndose, pero un muchacho con la inteligencia no tiene ningún problema en escoger otra carrera. Al final terminó y no sé qué estará haciendo ahora. Pero entonces sí está muy pendiente. Si amerita meterlo al PIAR, se hace. Si no, no.
Ahora, hay casos que ya su nivel intelectual es mucho más alto, pero eso ya no lo atendemos nosotros. Eso ningún colegio lo atiende. Sí, hay una niña, el último caso que me di cuenta, una niña que era genio, de origen muy humilde en el departamento de Córdoba. Lo cogió la gobernación de Córdoba, se la trajeron para Bogotá a la Universidad Nacional y se fue. O sea, casi que en Colombia es difícil que sea atendida alguien con una inteligencia excepcional, y pues son pocos los que se cuentan. Pero muy bien la observación de la profesora, porque eso entra aquí, ¿sí? Entra aquí. Hay que mirar cómo se hace el plan de atención, ¿sí? Profesora Milena. O sea, doctor, que lo recomendable en estos casos es, pues, concientizar a los padres, porque los llamados a hacer esa petición a la institución generalmente son los padres, exigiendo o pidiendo a la institución una promoción adelantada, exigiendo otro tipo de procesos para el estudiante, pero como según lo que usted expresa, lo recomendable es concientizar y sensibilizar a esos padres de familia de que pues el niño como tal requiere quemar unos procesos de desarrollo psicológico, emocional, y por tanto no debemos exponerlos a otros entornos, a relacionarse con otros grupos etarios diferentes a los de él, porque pues no es favorable para su desarrollo emocional. Profesora, usted lo ha dicho perfectamente, es así. Es importante que se involucren los padres de familia, mirar, no tanto aceptar lo que ellos dicen, pero sí mirar qué esperan ellos, ¿sí? Y observar al estudiante e ir llevándolo de manera muy responsable, lo que yo les estoy diciendo con estos casos. El año pasado tuvimos una niña que era excepcionalmente inteligente, iba para 11, un cociente intelectual por encima de lo normal, formaba parte del proyecto Batuta, toca el violín, pero tuvo una crisis emocional profunda. Si está en educación tradicional, esa niña no se gradúa, porque no quiso volver al colegio. De hecho, una temporada la internaron, ¿sí? En un proceso de terapia psiquiátrica, pero con el plan que nosotros teníamos logramos que se graduara. O sea, ya ella había resuelto, y lo que tenía que resolver era otra cosa que no corresponde al colegio. Pero entonces es mirar el proceso de la mano de la familia, muy bien como usted lo dice, ¿sí? Si hay que obligar, pues si hay que exigir, sí, pero la idea es convencer, porque estos procesos, digamos que son delicados, ¿sí? Son de hilar muy fino, porque son seres humanos, son niños y niñas, y tienen características particulares, ¿sí? Pero muy bien la observación de la profesora. Silvia ha levantado la mano. Tiene la palabra, profesora. Buenas noches a todos. Escuchando la pregunta de Milena, pues le comento, teacher y compañeros. Cuando se habla de los casos de excepcionalidad, igual que los otros casos, de nivel intelectual superior, son bien delicados de manejar. Si hay que revisar un plano. Uno de los mitos que tienen los papás es que automáticamente tiene que tener una promoción anticipada. Entonces, cuando mi hijo sale con un coeficiente intelectual superior por una prueba de inteligencia bien aplicada, entonces el papá inmediatamente asume que dar una promoción, y hay que tener mucho cuidado porque ustedes ya lo explicaron y es volver a repetir sobre el desarrollo integral y emocional de ese estudiante. Entonces, es diferente, digamos, en los escenarios y en nivel de capacidad que tenga el estudiante. Nosotros hemos tratado de aplicar en 2 casos ese plan individual, pero no como PIAR, porque pues en el 1421 habla exclusivamente de discapacidad. Exacto. Pero sí hacerle una adaptación, porque necesita una adaptación y una flexibilización. ¿Qué se organiza? Que el niño pueda profundizar en cosas que sean de su centro de interés, pero que tenga ese rol social con pares de su edad, pero también que pueda tener espacios de conversación con gente que tenga un mayor nivel, pero sin dejar de que sea la esencia de la edad que tiene. Porque ahí es donde, en esa presión de los padres, donde uno puede recaer, y en esos mitos de los profesores.
Yo trabajo en dos escenarios. En el público me acaba de pasar que la mamá consiguió, digamos, conceptos de neuropsicología y de psicología que decía que debía ser promocionado anticipadamente el chico. No obstante, en la comisión de evaluación todos los profesores dijeron que era un excelente estudiante, pero que iba a la par con compañeros, ¿sí? Y que tal vez era muy inteligente, pero la inseguridad, los nervios que mantenía, la presión que tenía de su familia no le permitía explorar eso. Entonces se le dio el concepto a la mamá que se recomendaba seguir y pues lo retiró enojadísima. Estamos aquí esperando el tutelazo, pero en el ejercicio es que son delicados, hay que manejarlos y no generar falsas expectativas con los padres, pero tampoco cortar las alas que lógicamente estos chicos tienen. Muy bien, muchas gracias por el aporte. No sé si es profesora o doctora Silvia. Es muy oportuno lo que usted está planteando, y es así, es hilar muy fino. Lo primero que se le ocurre al padre de familia es graduarlo antes, y uno no entiende por qué. O sea, ¿para qué se va a graduar antes? Es más, cuando hablábamos con el estudiante que yo les digo que tenía déficit de atención con hiperactividad y era superdotado, él no se quería graduar rápido, no, era muy inquieto, él quería juguetear y todo, eran los papás los que presionaban. Y es importante que él lo termine. Esta niña, la que les estoy diciendo, por favor, no quiero que me malinterpreten, pero era una niña que hasta 9º grado era perfecta. O sea, no fallaba en nada, era la mejor estudiante de música, vuelvo y les digo, estaba en batuta. En danza no tenía problema, era un colegio de arte. En artes plásticas, su trabajo conceptual era enorme, las áreas básicas volaba. Educación física era la que menos rendía, pero no tenía problema, no tenía mayores dificultades. ¿Qué nos decíamos nosotros? Esperemos a ver qué pasa con ella, ¿sí? Porque sabíamos que había unas dificultades de tipo familiar. Preciso, se dio en 10º grado, entre 10º y 11, se dio esa dificultad. Entonces, para mis adentros yo decía, hombre, siquiera, gracias a Dios le dio ahora en el colegio y no en afuera, porque puede ser más complicado, acá la podemos manejar mejor. Pero entonces ya inmediatamente hablamos con papá y mamá, los llevamos a las instancias pertinentes, porque esto hay que remitirlo a instancias del Estado, y se inició el proceso, y la niña pues va en su proceso todavía, pero ya está, digamos, del otro lado. Entonces es siempre mirar cómo se hace, y el PIAR es un muy buen instrumento si nosotros nos vemos a gatas, ¿sí? Si no es necesario, en estos casos se puede manejar ese plan. Y como bien lo dice Silvia, hombre, pues que se venga la tutela, responderla es fácil de responder y fácil de atender, porque están actuando en justicia, digamos, ¿sí? Bueno, continuando con las actividades, hablamos de los valores democráticos. Digamos que el sueño más grande que tenemos, bueno, no solamente los colombianos, sino que muchos en la historia contemporánea, sí, es el de tener la posibilidad de vivir en democracia. Aquí tiene que haber un ejercicio democrático enorme, sí, y es hacer respetar los derechos y hacer cumplir con los deberes de todas las personas para con esta población, y enseñarle a esa población a hacer respetar sus derechos en la medida de las posibilidades. Organización colectiva. Todo trabajo tiene que ser colectivo, mirar los momentos y los escenarios que se puedan vincular. Nosotros, a los estudiantes en las actividades académicas, digo matemática, lenguaje y biología fundamentalmente, uno hace un trabajo más individual, pero la educación física no, la música no, las artes no, sistemas no, sociales no, eso lo pueden hacer entre todos se pueden ayudar. La comunicación es fundamental, fundamental. Y cuando digo comunicación, no es una comunicación, no es la oral, que es la que yo estoy haciendo ahora. Son todas las posibilidades de comunicación que hay. Sabemos que son más de 27 formas de comunicación que tenemos los seres humanos y la utilizamos permanentemente. La convivencia,
que es el trabajo que se ha venido trabajando, perdónenme la expresión, la educación personalizada y la orientación individual, que es el manejo del enfoque educativo personalizado, como lo dijimos en la sesión anterior, la educación inclusiva contra el bullying. Si es necesario hacer campañas, se hacen campañas, ¿sí?, en contra del maltrato, campañas con niños y con papás, ¿no? Porque aquí nos hemos dado cuenta de que el niño, no, es que mi papá dice que fulano es así, entonces hablé con niños y con padres de familia, ¿sí? Vuelvo y les digo, llevamos de los 200 y pico años de independencia de Colombia, solamente hemos tenido 50 años en paz, el resto nos hemos agarrado. Entonces, entendemos cómo funciona el conflicto, tenemos que aprender a entender cómo funciona la convivencia, y esa convivencia es entender que aquí tenemos que caber todos. La formación integral, no tener en cuenta, como bien lo dijo Silvia ahora, no tener en cuenta solamente lo cognitivo. Es bueno tener en cuenta lo emocional, es bueno tener en cuenta lo físico, ¿sí? La vida social también se puede tener en cuenta, las competencias que la institución estime convenientes, ¿sí? Los procesos contra los resultados. Lo importante aquí no es cómo le fue en el examen final, eso lo tenemos que aprender los profesores, no, es cómo va su proceso, cómo está aprendiendo, cómo está mejorando, cómo está madurando, ¿sí? ¿Qué respuesta tiene al fracaso? ¿Sí? ¿Qué tan solidario es? Una cantidad de cosas que se pueden mirar. El aplicar el PIAR, aplicar el DUA, ¿sí? Hablar del servicio de apoyo terapéutico siempre, ¿sí? Eso tiene que ser una consigna. Que en nuestro país es difícil, sí, es muy difícil, pero siempre es mirar cómo se puede resolver eso. Así sea psicología. Digo así sea psicología porque es un poco más asequible la psicología a todos los demás servicios terapéuticos. Un currículo flexible, ¿sí? No es eso de 5 horas de matemáticas, 5 horas de lenguaje, tantas horas de tal cosa, no, mirar a ver. Nosotros ajustábamos la carga como fuera, ¿sí? Mucho estudiante que tiene dificultades casualmente le gustan las materias más lúdicas, educación física, artes, hombre, pues trabajémosle eso a ellos. Pues si son buenos, que lo haga. La evaluación, nosotros hablábamos de una evaluación personalizada, ¿sí? Entonces aquí la evaluación es teniendo en cuenta las características de cada uno. Las metodologías deben ser hermenéuticas y heurísticas. ¿Qué quiere decir eso? La hermenéutica y la heurística vienen de dos posiciones filosóficas opuestas, ¿no? La hermenéutica es, digamos que el marxismo fue el que lo desarrolló, o el que lo ayudó a desarrollar de mejor manera, sobre todo los pensadores marxistas del siglo XX son los que más lo han desarrollado, y la hermenéutica es la posibilidad de descifrar o de interpretar lo que está pasando, ¿sí? Y aquí en este caso es lo que está pasando con el niño, ¿qué sucede con él? ¿Sí? Y la heurística viene del otro lado, viene de la Iglesia Católica, ¿sí? De los primeros que se les atribuye el método heurístico es a San Agustín, y es el del descubrimiento, ¿sí? Yo estoy preparado para una clase y llego a la clase y me pasó otra cosa. Se murió la mamá el papá de la niñita, se le murió el perrito, hay una pelea entre ellas. Mire a ver qué va a hacer, no va a dictar la clase que no va a servir de nada. Trate de resolver eso, ¿sí? Entonces, es utilizar esos dos métodos y fíjense que ya no nos quedamos solamente con el inductivo y con el deductivo, sino que miramos otros métodos que nos permiten a nosotros estar más en consonancia con la dinámica de la clase. Luego los padres de familia, eso es el tercer, esto es un animal de 3 patas, ¿no? Para que me suene bien. La tercera pata de este animal es el padre de familia, ¿sí? Y finalmente el plan de formación docente. ¿Por qué? Porque yo soy licenciado y conozco muchos licenciados y que yo sepa a ninguno le han dicho en qué consiste la inclusión educativa y en qué consisten las dificultades de aprendizaje. Ahorita las universidades están corriendo a ofrecer las maestrías y los doctorados. Hemos encontrado 8 maestrías
y otras especializaciones en dificultades de aprendizaje, porque ya saben que es lo que tenemos que mirar. Jamás será para reemplazar un profesional de la salud, pero sí tenemos que aprender mucho sobre cómo trabajar con determinada población a nivel escolar. ¿Aquí pueden estar más actividades? Claro que pueden haber muchas actividades, ¿sí? Finalmente, ¿cuál es el porvenir? Esto lo encontré a un profesor de filosofía argentino que dice que o sea, está la crisis de la inclusión, pero además estamos en la crisis de la humanidad. O sea, esto no es nuevo. Nosotros cada siglo, cada 2 siglos, estamos en crisis, estamos en un punto de inflexión y nos vamos a vivir otra época y otra realidad. Al parecer estamos viviendo esa crisis, ¿sí? Entonces, entendiendo que la educación está inmersa y la escuela no cambia con facilidad, las universidades no cambian con facilidad, la cultura apenas se está moviendo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Él habla de 3 consejos. Uno es ocuparnos de todo. ¿A qué se refiere con eso? Nosotros tenemos que mirar al niño integralmente. Ese fue un esfuerzo que hacíamos nosotros en la institución educativa. Nunca nos quedábamos con que, ¿cómo está con las tablas de multiplicar? No, es cómo atendía, cómo se relacionaba, cómo se comunicaba, cómo escribía, si ponía atención, si no ponía atención, sus estados de ánimo, una cantidad de cosas que hay que mirar. Ya no nos podemos quedar con que el niño sacó la tabla de multiplicar. Esto no es una universidad, es un colegio, es una escuela y un jardín infantil, ¿sí? Y cuando está el niño no está el que piensa, está enterito, está completo ahí sentado en el pupitre, ¿sí? Lo segundo que dice él es cultivar talentos individuales. Nosotros siempre tenemos debilidades, todos los seres humanos, pero también tenemos talentos. Pues mirar qué es lo bueno que él tiene o ella tiene. ¿Por qué? Pues de eso va a vivir. Eso lo va a hacer feliz o la va a hacer feliz. Eso es lo que va a aportar, eso es lo que le va a contribuir a la sociedad o a lo que sea, ¿sí? Entonces, y no torturarlo con cosas. La primera promoción que tuvimos nosotros del colegio, había un estudiante que yo dictaba filosofía y el estudiante se me paró, no de manera grosera, incluso de manera un poco jocosa, me decía, Gustavo, yo odio la filosofía. Y le dije, pues hermano, usted tiene todo el derecho de odiarla, pues uno tiene que gustarle a todo el mundo, ¿sí? ¿Y usted qué va a estudiar? Yo voy a ser odontólogo. Pues sí tiene toda la razón, ¿para qué va a aprender filosofía si lo suyo es la odontología? Efectivamente, terminó se graduó, presentó el ICFES, sacó el mejor ICFES de la historia del colegio, pero se fue a estudiar su odontología, odiando la filosofía. Me imagino que ya no la odia tanto, pero se graduó y terminó. ¿A qué va el mensaje? Que yo no lo voy a torturar con filosofía, ¿sí? El muchacho es bueno que estudie bien biología, matemáticas, física, lo que necesita para que sea un buen odontólogo, ¿sí? Qué bueno que sepa cosas de la filosofía, sí, lo fundamental, lo clave, sí, el pensamiento crítico, la capacidad de discernir, en fin. Y finalmente generar un nuevo contexto. Tenemos que cambiar el ambiente de la institución educativa. La institución educativa es una institución muy cerrada, muy rígida, son unas paredes grandotas, son unos salones, sí, no estoy hablando mal, así ha funcionado la historia de la educación durante la historia, durante por lo menos 3 siglos, y son edificaciones. No, es hacerlo un poco más diferente, más diferenciado. Esta generación ya no está tan en esa dinámica de trabajos tan rígidos, sino de hacerlo incluso como se hacía en la antigüedad, ¿no? La educación. Ese es como lo que haya en la conversación de hoy con respecto a la inclusión. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo ven el futuro de la educación? Yo sé que hablar de futuro en el año 2024 es de las cosas más complicadas que hay, es tremendamente complicado, porque
el mundo está cambiando de manera muy vertiginosa. Pero imaginémonos algo, ¿cómo vemos el futuro de la educación? ¿Sí? Si quieren hablar, si quieren escribir, ¿cómo se ve el futuro de la educación? ¿Cómo va a ser? ¿Con profesores, sin profesores? ¿Cambia la disciplina? ¿Cambia el aprendizaje? ¿Va a ser peor? ¿Va a ser mejor? Doctor, yo creo que la educación tiende es mi opinión personal, ¿no? Sí. Tiende a desaparecer la dinámica que tenemos hoy en día. Va a ser una educación más autónoma, más personalizada, en forma virtual. Los medios tecnológicos van a ser a través de ellos que se va a dar la formación en un futuro. Y yo creo que nosotros como docentes tendemos a desaparecer en el rol de una educación presencial. Y yo creo que la humanidad tiende a ser una humanidad más fría, más Muy bien. individual, donde no le importa, donde va a llegar el punto donde los seres humanos solamente su único interés es su vida como tal, donde los otros o el prójimo, el vecino, el amigo, pues ya no tienen esa misma relación con nosotros, sino que es una relación más introspectiva en los seres humanos, y pienso que para allá vamos. Muy bien, Milena. Muchas gracias. Sí, tenemos esa enorme disyuntiva, ¿sí? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, uno de los graves problemas que hay en los Estados Unidos con los profesores de primaria y bachillerato en los Estados Unidos es que en 4 años han renunciado casi 100,000 profesores. No quieren ser educadores, ya no quieren ser profesores y se están metiendo a cualquier otra cosa. ¿Sí? Bueno, aparte de que el salario en Estados Unidos tampoco es que sea muy bueno, pues para nosotros puede ser muy bueno, pero para ellos no es bueno. Entonces, sí hay una crisis de la educación. Y muy bien, profesora, pues suena fuerte lo que dijo, pero muchos de nosotros podemos estar pensando en esa posibilidad. ¿Alguien más quiere hacer un aporte sobre el porvenir de la educación? Puede hacerlo en el chat, puede intervenir. ¿Cómo puede ser esa educación? Bueno, de alguna manera, ¿cómo va a ser el mundo, ¿no? La sociedad, que como vemos la educación va muy hermanada de la realidad que se viene. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, pasemos a la tercera pregunta. A ver, entendiendo la inminencia de esos cambios, estamos entendiendo que van a haber cambios. Al margen de reconocer en qué van a consistir esos cambios, es qué aporte cree que se puede hacer, ¿sí? En la educación. ¿Qué aporte cree que se puede hacer en la educación? ¿Qué podemos hacer nosotros en estos momentos? Podemos pensar en la población con necesidades, en la población con dificultades, en la calidad de la educación, ¿sí? Ahora salió una noticia de la Secretaría de Educación de Cali donde la educación ha decaído casi a la mitad en la calidad. Pues, ¿qué creemos nosotros que se puede hacer con la educación? ¿O en qué puede aportar cada uno?
Silvia. Bueno, profe, yo pienso que el aporte tiene que ser del cambio y de la evolución del ser maestro, ¿sí? El cambio no solamente a hacer los estudios que necesitamos por el ascenso, sino hacer el ejercicio realmente de retroalimentación y de formación que se organiza. Nosotros necesitamos comenzar a hacer, cada uno aportar y cada uno a proyectar sobre, además de mi clase, cómo puedo hacer los aportes a los diferentes espacios de la vida cotidiana del estudiante, si es un estudiante con alguna dificultad, con excepcionalidad, pero para ese estudiante, digamos, del común también, cuáles son sus centros de interés, trabajos en inteligencia emocional. Comenzamos a dar una lucha con la inteligencia artificial, y lo que nosotros tenemos que hacer es apropiarla, por ejemplo, para el aula y hacerla nuestra amiga, pero comenzar nosotros a tener esa capacidad de evolución como maestros, porque si nos quedamos en la misma, pienso que ahí es donde la educación va para atrás, pero si damos la lucha, yo pienso que vamos a tener un mañana más esperanzador. Y hay que cultivar desde el colegio que la gente que quiera hacer una licenciatura, bueno, yo sé que aquí hay mucho en la parte médica, o que quiera hacer, digamos, por esta línea, que sea gente que le apasione, que le guste y no porque le toque. Muy bien, Silvia. No, sí, es bueno, después de la muy sincera intervención de la profesora, pues que Silvia, digamos que nos permita o nos permitamos entre todos mirar qué posibilidades hay, ¿sí? Bueno, les agradezco. Ya hay otros nombres y correos que los han enviado al WhatsApp. Aquí hay varios datos, entonces ya los voy a vincular todos en la plataforma de escolar de Google, y ya les empiezo a enviar las actividades, y a los que ya les dije, les envío la clase 1, la clase 2 y la clase 3, tanto los documentos que estamos, que ustedes están viendo, como los videos. O sea, todo eso ya queda en manos de ustedes. Todo lo que tienen que hacer, pues, es pagar lo que ha correspondido, si es la cuota o el total del diplomado. Con eso nada más se les envía la información. Para la próxima la tiene la doctora Ana María, la siguiente también, que es el de las dificultades, y para la otra, donde ya vamos a hablar de PIAR como tal, ¿sí? En qué consiste el PIAR. De todos modos, hay 2 documentos que están en internet, el que lo quiera descargar, lo descarga, ¿sí? Estos se los voy enviando para que vayan mirando. Son documentos grandes, robustos, son documentos muy completos, pero son, digamos que, muy buenas herramientas para el apoyo del PIAR, ¿sí? Este que es el documento de orientación técnica, administrativa y pedagógica para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, y la educación para todas las personas sin excepción. Este es el documento de apoyo que se hizo para la norma, hecha por una fundación en la que ahí pues están vinculados varias entidades, varias ONGs, y salió un documento, digamos que muy completo y muy bonito. En el centro está la guía de implementación del PIAR, ¿sí? Y unos documenticos de apoyo que los ha sacado la misma Fundación Saldarriaga Concha, sobre el PIAR. El que quiera al menos lo va descargando, lo va mirando y va organizando, o va definiendo, o va complementando la información que vamos a trabajar nosotros en esa ocasión. Bueno, no siendo más, les agradezco mucho la asistencia, el cumplimiento, la seriedad, la responsabilidad. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan todos una feliz noche en nombre de Integra Comunicaciones. Muchas gracias. Teacher, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias.